Muy buenos días, hermanos. Aquí estamos para poder compartir la palabra de Dios. De algo que está muy en boga, todo el mundo pregunta cuándo va a ser el fin del mundo, cuándo va a venir Cristo. Y muchos están hablando muchas cosas fuera de lugar, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Y muchos se están compartiendo de una forma equivocada el capítulo 24 de Mateo, porque esto no tiene nada que ver con la iglesia. Cristo cuando habló esto, habló de su segunda venida, que tiene que ver con Israel, que va a ocurrir en la tribulación. Y vamos a leer Mateo 24:1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará nada, todo terminará en piedra sobre piedra. ¿Qué quiso decir Cristo con esto? Que lo que ellos estaban mostrando como algo grande, le dijo a ellos, de balde ustedes están engrandeciendo estas cosas porque esto no va a quedarse nada, porque va a ser destruida. Habrán pensado ellos, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué pensará para qué puede hacer esto del templo? Bueno, y vemos después dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Esta es la pregunta que está hace 2000 años y que ahora está en boga y todo el mundo pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Entonces el versículo 4 hasta el versículo 14 habla y vamos a entender, esto es importante leer y entender. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Es para este tiempo? No. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, es necesario, pero aún no es el fin. ¿Es para este tiempo? No. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y pestilencias, terremotos y en diferentes lugares. Y todo esto serán principios de dolores. ¿Es para este tiempo? No. Entonces os entregarán en la tribulación y matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Es para este tiempo? No. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos cristos, falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Para quién está diciendo esto? ¿Para la iglesia? No. Mas el que perseverará hasta el fin será salvo. ¿Para la iglesia? No. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Esto es para este tiempo? Nada que ver. ¿Por qué? Porque él está hablando de algo que va a ocurrir después del arrebatamiento. Va a haber muchas pestilencias, terremotos, diferentes lugares. Hoy en día hay como es normal, desde aquel día que Cristo había estado aquí en las tierras. Pero tenemos que entender que ahora están más o menos una prueba de lo que va a ser en el futuro. Fíjense, hermanos, cómo un pequeño problema que este coronavirus, cómo le hizo movilizar a toda la gente. Y yo le decía a mi esposa, imagínate por cuando venga el arrebatamiento, lo que va a ocurrir en la tierra. Y si esto movilizó a todo el mundo, ¿qué sería el tiempo cuando venga la tribulación? Bueno, siguiendo con la lectura que estamos haciendo, yo le decía que esto no. ¿Qué tiene que ver eso? Cuando habla, dice que será predicado este evangelio, no está hablando del evangelio de hoy día. Nosotros, ¿qué clase de evangelio estamos predicando? El evangelio de la gracia que Pablo nos habló a nosotros. Y eso que persevera hasta el fin, entonces no tendría sentido la vida eterna. Sería como prácticamente si vos te portas bien, esto es creer en la pérdida de salvación.
o depender que si te portas bien vas a salvarte. No, no tiene nada que ver. Esto es la tribulación. Pero, ¿va a haber predicadores en la tribulación? Sí. 144.000 judíos que van a estar predicando a todo el mundo, a sea judíos y a gentiles. Es el mismo trabajo que hizo los personas como Juan el Bautista y Elías, que llamó al arrepentimiento. Y eso es lo que va a ocurrir en esa época. Y es importante entender que nosotros ya no vamos a estar aquí en la tierra lo que somos verdaderamente creyentes. ¿Por qué? Porque antes el Señor nos va a salvar. Así como Pablo le dijo a los de Tesalónica, a Jesús que nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? La tribulación. ¿En qué consiste la tribulación? La tribulación es el cumplimiento de las 7 semanas que habla en Daniel. Cuando Cristo dice un poquito más adelante, lo que escribió Daniel, el que le entienda. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que estudiar el libro de Daniel para poder entender la próxima venida de Cristo. Hay una diferencia entre segunda venida de Cristo y arrebatamiento, porque el arrebatamiento tiene que ver con la iglesia, y segunda venida es cuando Él va a venir y pisar el monte de los olivos y se partirá en dos, conforme a como dice Zacarías. Por eso todas esas cosas es importante ver claramente para no equivocarnos, porque lo que el Señor dijo, lo que el Señor a los judíos, esto es para ellos, para los judíos de la tribulación. No existe acá nada de la iglesia, porque la iglesia recién comienza en Hechos del Apóstol. Y Dios le dio la capacidad y la revelación a Pablo, lo que va a decir para la iglesia. Por eso es importante estudiar los escritos de Pablo y también los evangelios y comparar. No hay ninguna diferencia en cuanto a lo que pasa, que el asunto de Cristo mismo hablaba cuando estaba todavía. Dijo, bueno, señores, quiero decirles que yo creo que ustedes vayan a las ovejas perdidas de Israel y no a los gentiles, porque todo tenía su tiempo. ¿Cuándo fue a los gentiles? Cuando Pablo se fue a la casa de Cornelio. Y entonces ahí, Pedro se fue abriendo el evangelio a los gentiles. Así que, hermanos, tenemos que tener en cuenta claramente que el capítulo 24 de Mateo y 25 no habla nada para la iglesia, pero sí aclara para el futuro. Así que muchas gracias para todos y que el Señor nos bendiga.